Ética. Bueno, estamos acá con los muchachos de noveno B del Colegio Melanie Klein School y vamos a tratar de trabajar lo que son la solución de ecuaciones cuadráticas. En una clase anterior pues estuvimos primero que todo determinando qué es una ecuación cuadrática. ¿Cuándo teníamos una ecuación cuadrática? Primero hay una ecuación porque está ¿qué? El signo igual. Y la idea es mantener esa vaina balanceada, mantener esa ecuación balanceada. Entonces eso es lo primero que vamos a tratar de hacer. De lo que hagamos hacia un lado del igual, lo hagamos al lado del otro. Es importante mantener esa balanza, eso balanceado, pues. Coloqué aquí por un lado que era positivo o negativo, porque pues obviamente va a poder hacer positivo o negativo. Por eso están esos más y menos. Normalmente no van a encontrar eso así en ningún libro ni demás. Obviamente por Jorge Gómez, los derechos de autor, ya ustedes saben. Coloqué mayo y junio porque pues con los estudiantes de noveno A lo trabajaremos la próxima semana. ¿Listo? Detrás de cámaras estuvimos trabajando sobre el camino o bueno, el recorrido que hace un proyectil. De acuerdo a lo que trabajamos, era una bala. Y decía que un objeto es lanzado, una bala donde tiene la velocidad inicial, se va a determinar por la variable b sub 0, va a ser como la expresión. Y la idea es que vamos a tener, pues, una fórmula que relaciona lo que es el tiempo, la altura con respecto a quién, la altura, que es h, con respecto al tiempo. ¿Listo? Eso es un ejercicio que nos dieron en el ejemplo 9 del precálculo de Stewart. ¿Está claro? Entonces toca también darle los derechos de autor al señor. No como dijo ayer Mr. Durango, que si ese muchacho estaba todavía vivo, que no tenía ganas de conocerlo, que si lo conocía, Dios mío, no sabía qué le podía pasar a ese personaje. De eso no se trata, ¿listo? ¿Sí? Tenemos que mejorar en nuestros pensamientos, don Durango, ¿listo? A ver, vamos a suponer, bueno, de la ecuación inicial quiero resaltar una cosa. Quiero resaltar que teníamos cuántas variables en la primera ecuación. Teníamos a la altura, era una variable, ¿cierto? Tenemos a el tiempo, que es otra variable, y tenemos la velocidad inicial. De acuerdo a la información que nos dan, ya vamos a tener la velocidad inicial, que va a ser ¿cuál? 800. ¿Cuántas variables nos quedan actualmente? 2. La altura, ¿sí? Y el tiempo. Muy bien. Entonces, nos van a pedir lo siguiente. Nos van a pedir que, primero, que cuando la bala va a volver a caer al suelo. Es decir, que qué altura nos estarían dando ahí. Si lanzamos la bala y nos dicen que cuando va a volver a caer, esta función nos representa la altura de la bala. Cuando la lanzamos, comienza en qué altura? 0. Y cuando caiga, ¿a qué altura va a llegar? A 0. Es decir, que ahí nos están dando la segunda variable. En nuestra pregunta nos van a preguntar, pues, valga la redundancia, lo que nos están dando es, oiga, la altura, ¿cuándo esa altura vuelve a ser 0? Porque es cuando la bala vuelva a caer. ¿Me están entendiendo esa parte? ¿Sí o no? ¿Seguros? Entonces, eso nos va a cambiar varias cositas. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo se alcanza una altura? ¿En qué tiempo se alcanza una altura de 6.400 pies? Para lo que hacía Samuel quería averiguar el tema en centímetros y en metros, porque esa es la unidad que ustedes trabajan. Pero en este momento, ¿qué tan importante sería realizar ese cambio? No es tan importante, puesto que no nos están preguntando por altura, no nos están pidiendo que hagamos una conversión. Entonces trabajamos con los datos que tenemos. ¿Sí me entiendes, Samuel? Si te hubieran preguntado, no sé, a los cuántos metros, en qué tiempo se alcanzan 2 kilómetros, ahí sí hubiera sido importante realizar una conversión. ¿Me están entendiendo? Entonces hubiera sido importante, pero como no nos están preguntando nada con respecto a la altura, sino con respecto al tiempo, pues no se hace tan fundamental. ¿Qué se puede hacer? Sí. Bien, entonces, vamos a mirar, bueno, acá están los derechos de autor, o sea, la situación fue tomada del precálculo. Vamos a lo siguiente. Voy a borrar esta información acá. ¿Listo? Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos una ecuación cuadrática, ¿por qué? Porque si se dieron cuenta, la función inicial que nos dieron, la de la altura con respecto al tiempo, el grado máximo, ¿cuál es? 2, que está dado por la variable t. ¿Listo? Por tanto, eso es una ecuación de segundo grado.
Vamos a ver entonces los posibles procesos de solución a esto. Tenemos 4. Uno va a ser el gráfico, que es el que vamos a trabajar el día de hoy primero que todo. Es el más fácil para cuando podemos usar calculadoras. ¿Quiénes trajeron calculadora gráfica? Eso es importante. ¿Los quiénes trajeron calculadora? Sí, mírenla, no, gráfica. No les voy a permitir ahorita usar el celular. Bajen la mano porque ahorita vamos a hacer algo sobre eso. ¿Listo? ¿Está claro? El otro método es factorizando. Lo vamos a ver la próxima clase. Otro es completando cuadrados. Vamos a ver qué tanto llegamos hasta allá. Y ayer estuvimos trabajando con la vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? La ecuación cuadrática. ¿Listo? Esa vieja confiable, aunque yo ya les di la fórmula y acá la tenemos. ¿Listo? Acá está la fórmula. Hay que tener cuidado es en cómo se usa, en cómo se opera. En la clase de sexto es donde tienen que tener principal cuidado, en especial por los signos. Ayer alguien preguntaba sobre el discriminante, vamos a ver si alcanzamos a mencionar algo sobre al respecto el día de hoy. Pero vamos a hacer entonces la parte gráfica para empezar. Para poder hacer la parte gráfica, lo primero que tenemos que hacer es poder establecer cuál es la función de acuerdo a lo que me da para graficar. Y en nuestra situación, dibujar la gráfica como una función. ¿Cómo así como una función? Como les mencionaba ahorita, aquí ya nos dieron un valor. ¿Cuál fue el primer valor que nos dieron? 800. ¿Qué representaba ese 800? La velocidad inicial. Y en nuestra ecuación inicial, pues vamos a reemplazar ese valor. Vamos a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda? Que la altura va a ser igual. La altura va a ser igual a menos 16t al cuadrado más 800t. Que no podemos graficar con esas letras en GeoGebra. ¿Por qué? Porque GeoGebra no les va a reconocer a t y a h. ¿Cuáles son las variables que reconoce GeoGebra? X y y. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Estamos hablando de funciones. Primer periodo. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Qué es lo que va a cambiar todo el tiempo? Ambas cosas van a cambiar todo el tiempo. Pero ¿qué depende de quién? ¿Quién depende de quién? Rafa, ¿quién depende de quién? El tiempo sería la independiente. ¿Y quién depende? La altura. La altura va a depender de acuerdo al tiempo. Entonces, aquí lo que hice fue transformar mi función para dejarla en términos de X y Y, hacer una función para poderla graficar en GeoGebra y poder utilizar ese método. ¿Está claro esa parte? Cuando trabajen y vayan de acuerdo al problema, tienen que identificar qué está en función de qué para poder hacer esa parte. ¿Listo? Bueno, para cuando grafiquemos en GeoGebra, no se grafica y igual a todo eso. Bueno, creo que si lo colocan, igual les va a servir. ¿Qué es lo único la información que se colocaría? Menos 16x al cuadrado más 800x. Los que tienen celular, por favor, los que tienen el celular con la calculadora, vamos graficando eso y yo lo voy haciendo también acá en mi computador. ¿Listo? Vamos a buscar GeoGebra. Estamos en un colegio que nos permite tener acceso absolutamente a todo. Ya habíamos ¿qué? Ya habíamos solicitado la descarga de GeoGebra y vamos a ir abriendo, vamos detrás de cámaras, vamos a hacer la ecuación. No, mentira, yo dije que lo íbamos a grabar sin censura, ¿sí o no? Es como que los papitos se den cuenta entonces que las locuras que hacemos a veces acá en clase, las groserías que dicen los chicos, los regaños que le pegamos todo el tiempo a Figueroa. Todas esas cositas van a quedar ahí grabadas, ¿listo? Entonces, tan chévere. Sí, Figueroa, tan chévere. A mí no me parece tan chévere. Bueno, entonces, voy a colocar la ecuación. Vamos a usar el método gráfico. ¿Listo? Menos 16x al cuadrado más 800x. ¿Listo? Los que tienen, lo pueden ir a hacer. Les va a quedar, bueno, inicialmente me quedó así. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué es lo que debo mejorar entonces acá? La escala. Entonces empiezo a mirar, la escala va hacia arriba y voy a ir, creo que mi escala en el eje X no me está ayudando. Listo, ya me va a aparecer, ya me está empezando a aparecer mi gráfica. ¿Listo? Cuéntame, Figueroa. Más 800x. ¿Listo? Entonces acá está la función. Listo, uy, ya va apareciendo. ¿Qué es lo que debo empezar a acomodar? Mi
Gráfica. Vean, acá tenemos la gráfica de la función que nos han dado. ¿Listo? Entonces, yo acá estoy arreglando lo que son los ejes. Estoy arreglando una escala. Según lo que habíamos hablado, ¿qué pasó acá? ¿Se cerró ya esto? ¿Me pegó un susto? Listo, yo les dije sin censura. Bueno, ¿qué va a representar mi eje X? ¿Qué va a ser el eje X? De acuerdo al contexto que tenemos, ¿qué es el eje X? El tiempo. Muy bien, entonces va a ser la variable tiempo. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó acá, amiguito? Listo, ya. Ahora, ¿y quién es el eje Y? ¿Qué va a representar el eje Y? La altura, muy bien. Ahora con esa gráfica vamos a aprender a leer esa gráfica. ¿Listo? Pregunta. La primera pregunta era ¿cuál? ¿En qué momento, en qué tiempo la bala vuelve a caer, ¿cierto? Vuelve a estar en el piso. Pero aquí me va a interesar también en algo importante. En esa función tenemos que el dominio son todos los reales. Le podemos preguntar a todos. Pero en la situación, ¿será que le podemos preguntar a todos los reales? ¿Le podríamos preguntar en el tiempo negativo? No. Ahí lo primero que vamos a también que revisar es aprender a interpretar la situación y la gráfica. ¿Listo, Rafa? Entonces, ¿qué parte de la gráfica no me serviría de mi situación? Toda esta parte no me serviría. No podemos hablar de que la altura va a ser un valor negativo, a menos de que digamos que la mandamos, tenemos un punto de referencia, la mandamos y puede bajar, puede ir hacia abajo. ¿Sí me están entendiendo? Pero nos dicen que va a llegar al suelo, es decir, que no va a llegar al vacío. ¿Listo, muchachos? ¿Sí está claro? Bien, pregunta. De acuerdo a la información que medianamente pueden ver de la gráfica, ¿en qué tiempo la bala vuelve a caer? 50. Ustedes que de pronto lo hicieron ya. ¿En el 50? ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, des en cuenta que ahí era mucho más sencillo. ¿Cierto? Ahí es lo que aquí es donde vamos a aprender a mirar qué es lo que podemos saber de eso. Efectivamente, ya tendríamos la respuesta. Con el método gráfico sería muy simple. ¿Cuál es? 50. Si el valor no hubiera sido exacto, geométricamente, ¿cómo lo hubiéramos podido hacer? Buscando el punto de intersección entre ¿quién? Entre la gráfica y ¿qué más? Entonces, punto de intersección entre la gráfica y eje X. Acá nos aparece que 50 y 0, 0. 50 en los valores de 50 y 0, 0. Entonces esos son los que nos van a estar sirviendo para la solución. Ahí ya contestamos a la primera pregunta. Bueno, ya se volvió a bloquear esta situación. Acá, ¿qué le voy a hacer a esto? Vamos a... ¿Y a dónde lo coloco? ¿Le hice zoom? ¿A qué le hice zoom? ¿Qué hago entonces? ¿A dónde le dice? No, yo no le di zoom. Bueno, me tocará trabajar entonces con el mouse. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, ahí ya solucionamos la primera situación. Voy a ir a mi presentación. Vamos a la presentación que estábamos trabajando. Y esta no era, pues sí es esta, pero... Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el método gráfico? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué fue lo primero que buscamos en el anterior punto? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Los puntos de intersección. Pero en las gráficas no solo vamos a tener que empezar a buscar eso. Entonces ya les voy a decir que vamos a empezar a buscar. Primero, vamos a buscar el dominio. ¿Lo estuvimos buscando o no? Listo, dominio. Segundo, ¿qué dice que tenemos que buscar? Puntos de intersección ¿de quién? ¿De quién? Lina, ¿de quién? ¿Del eje X? El eje X no se intercepta solo. De la gráfica ¿con quién? Con el eje X. Entonces, ¿qué es lo que dice de segundo ahí, Lina? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Los puntos de intersección de la gráfica con el eje Y. ¿Listo? En una cuadrática lo ideal es que se cruce con respecto al eje
X se debe cruzar. ¿Cuántas veces se cruzaron ahí? 2. Que serían las dos soluciones que normalmente vamos a estar buscando. ¿Sí está claro? Si se cruza solo una vez, ¿qué va a pasar? Que la gráfica solo tiene una solución. Y si no se cruza, quiere decir que la gráfica no tiene solución. ¿Pero en dónde no tiene solución? En los reales. Ayer estuvimos trabajando un poco sobre eso. Y lo ideal es que la gráfica normalmente se cruce ¿cuántas veces con el eje Y? Con el eje Y. Una. Es lo ideal. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Después, ustedes acá, ahí en sus celulares y demás, o los que tenemos acá la gráfica, otra de las cosas importantes es averiguar cuál es el valor del punto máximo de esa gráfica, o del punto mínimo. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué creen? ¿Cuál sería ese valor? ¿10.000? El máximo es 10.000. Les recuerdo que un punto tiene coordenadas. ¿Sería quién? 25, 10.000. Venga, acá igual no me va a ayudar mucho esto. Ya sabía por qué se bloqueó. Entonces, tenemos que la coordenada máxima, la coordenada del punto máximo está dado por, ¿cuál me dijeron ustedes? Listo, 25. 25, acá voy a tratar de escribirlo. ¿Qué representará eso? ¿Qué significará eso? Muy bien, sí, eso es el punto máximo, muchachos. Porque eso fue lo que les pregunté. Están muy pilosos, pero ¿y qué representa eso? En el problema que tenemos, ¿qué representa? La altura. Que en el segundo 25 alcanza la máxima altura esa bala. ¿Sí o no? ¿Claro? En el segundo 25, porque recuerden que X está representando en este caso el tiempo en segundos, se va a alcanzar la máxima altura. ¿Me están entendiendo esa parte, muchachos? Bien, ahí nosotros ya hemos solucionado de manera gráfica todo. Ya, bueno, la primera pregunta que era la que nos importaba, ¿en qué momento cae la bala? Es en el segundo 50. Ahora vamos a mirar cuál es nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Está acá. Y a ver si. ¿Cuál es la? Bueno. La segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Quién recuerda? Juan Guillermo, ¿cuál era? No, esa no era la segunda pregunta. ¿Cuándo tiene el proyectil una altura de cuánto? De 6.400 pies. Bien. Desde el celular y desde acá, ¿cuándo creen que eso va a pasar? ¿Quién quiere pasar y decir, profe, en tal tiempo, la altura es de 6.400 pies? ¿En qué segundo la altura de ese proyectil es de 6.400 pies? ¿Qué podemos hacer? No, de hecho, si miramos la parte negativa no va a tener el 6.400. Entonces, ¿cómo podríamos averiguar la respuesta a esa segunda pregunta? ¿En qué tiempo, en qué segundo el proyectil tiene una altura de 6.400 pies? Segundo 10. Él dice que en el segundo 10. ¿Lo hiciste en tu gráfica? En el segundo 10 aparece los que tienen el... ¿Cómo sabemos cuál es la respuesta en el segundo 10? Adivinen qué pasó con esa porquería. Por eso pues, no le costé tanto y te quedara súper bien, porque yo sospechaba que se iba a bloquear. No, profe, es que está congelada, está congelada. Mira, profe, arriba dice freeze. Ok, y ahora. No, el encendido, el encendido. ¿El encendido puede ser? Sí. Muy bien. Ajá, quedó con todo y las observaciones ahí. ¿Ah?
Entonces, en el segundo 10, a ver, ahí fue más. A ver, yo les dije, lo grabo como que. A ver, muchachos, dice que en el segundo 10, ¿cómo podemos comprobar eso? Voy a colocar un punto que lo voy a colocar en el eje X. Va a ser, ¿cómo se llamó el punto ahí? Sí. Y voy a hacer una perpendicular. ¿Para qué? Para saber la coordenada cuando se cruza con qué bolita. Sí. En el punto C que pase por el eje X y aquí voy a hacer este punto de intersección. ¿Cómo se llama ese punto de intersección? ¿Cómo se llamó? D. Algunos compañeros dijeron que en el segundo D, en el tiempo 10 segundos, la altura es de 6.400. Ya sería la respuesta que nos están pidiendo, ¿cierto? Muy fácil. Señora. Muchísimas gracias, María Bernarda. Resulta que ahorita, pues cuando veamos la parte matemática, vamos a encontrar que normalmente en las ecuaciones cuadráticas vamos a encontrar dos soluciones. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos venido hablando. Que debemos encontrar dos soluciones y gráficamente se ve que al ser una curva, si la vemos con respecto al eje Y, siempre se van a cruzar en dos puntos. Muchas gracias, María. Entonces, en el segundo 10 va a tener una altura de 6.400. Fue lo que nos preguntaron, ¿cierto? Y gracias a la observación de María, vamos a verificar que en el segundo 40 también tenemos esa altura. ¿Sí? Gráficamente está sencillo o no, pero hay que saber interpretar todo lo que estamos haciendo. ¿Es correcto, muchachos? ¿Qué cosas van a ser importantes? Por un lado, de la gráfica de una cuadrática siempre va a ser una curva como la que tenemos en este momento en el tablero. Pero puede ser que esta gráfica está hacia abajo. Si se dan cuenta, toda la gráfica va hacia abajo. También puede quedar hacia arriba. ¿Qué va a ser siempre importante? Buscar intersección con el eje X, intersección con el eje Y encontrar el valor máximo. Siempre va a ser importante encontrar esos valores máximos y mínimos. Bueno, cuando máximo o mínimo. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, vamos a ver qué nos quedó. ¿Listo? Finalmente, contestar las preguntas. ¿Ya contestamos las preguntas? Sí. ¿Cuáles eran la primera pregunta? ¿Cuál era? ¿Cuándo vuelve a caer la bala al suelo? ¿En qué segundo cae la bala al suelo, Laura Valentina? Valentina dice que no sabe. ¿Listo? Voy a decirle especialmente a los papás de ella que vean el video. No, mentira. ¿En qué segundo cae la bala? En el segundo 50. Bien, puntico para Figueroa que ahora se está pendiente. ¿Listo? María Paula, ¿en qué segundo? La segunda pregunta era, ¿en qué segundo la bala alcanza una altura de 6.400 pies? ¿En qué segundo fue eso? En el 10 y en el 40. Ya contestamos las preguntas. ¿Listo? Muy bien. Aquí, por la clase de hoy y para lo que nos queda, voy a terminar. La idea es poder mirar los 4 métodos. El método gráfico es normalmente que a ustedes más les gusta usar porque no les toca pensar y hacer muchos numeritos. ¿Sí? Sin embargo, es en el que menos, digamos, es en el que menos tienen acceso al momento de una prueba. Es posible que en una prueba les den la gráfica y les pidan que interpreten esa gráfica. Y ahí tendrán ganancia y será lo mejor que les puede pasar, ¿cierto que sí? Pero si no se las dan, vamos a tener que empezar a trabajar otros métodos, como el segundo que vimos ayer, que era la cuadrática. Aquí, para detrás de cámaras, para el caso de ustedes noveno B, con los cuales ayer estuvimos viendo la ecuación cuadrática, voy a pasar rápidamente la exposición sobre eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ecuación cuadrática? Identificar primero que todo quién es A, quién es B y quién es C. ¿Listo? Segundo, resolver el discriminante. ¿Cuál es el discriminante? Algunos me preguntaron ayer sobre el discriminante. Entonces lo voy a decir acá en lápiz. Acá en lápiz como
¿Acaso se bloquea? Entonces voy a hacerlo acá al lado. El discriminante, ¿a quién le contesté eso ayer? ¿Fue a Rafa? ¿A quién le contesté eso? A Laura. El discriminante es esta parte de la fórmula. B al cuadrado menos 4AC. Y les voy a decir por qué es importante eso. ¿Recuerdan el mandamiento, los mandamientos en los números reales? ¿Cuáles son los mandamientos en los números reales? Jamás dividáis entre 0. Ese es uno entre los números reales. ¿Cuál otro en los números reales? Jamás saquéis raíz par de un número negativo. Resulta que se le llama discriminante porque si acá en esta raíz nos da negativo, no vamos a tener solución en los números reales. Porque no le podríamos sacar raíz. Si me da positivo, vamos a tener 2 soluciones. Y si me da 0, ¿cuántas soluciones vamos a tener? 1. Entonces, básicamente, por eso es tan importante eso que se llama el discriminante. Si da mayor que 0, ¿cuántas soluciones vamos a tener? 2. En los números reales. En los complejos siempre las vamos a tener los 2. Si nos da 0, va a tener solo una solución. Y si nos da negativo, quiere decir que no hay solución en los números reales. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero el discriminante, después cambiar los valores y calcular. Mejor sin calculadora, pero pues ustedes lo que les voy a pedir en este momento y detrás de cámaras para terminar el video es que traten de comprobar lo que hicimos de manera gráfica usando ¿qué? La vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? La cuadrática. ¿Listo? Y a encontrar la solución. ¿Qué es esa solución? Lo que vamos a hacer en la cuadrática, cuando aplicamos la cuadrática, lo que vamos a hallar realmente son los valores donde se intersectan el X de donde se intersectan, es decir, el X de A y el X de B. Es decir, que a qué resultado debemos llegar, a que uno me debe dar 50 como respuesta y el otro me debe dar 0. ¿Listo? Entonces, detrás de cámaras, ¿qué tenemos que hacer? Coger la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación que les voy a pedir? La que nos dieron. ¿Cuál fue la ecuación que nos dieron? La que teníamos inicialmente y que convertí en términos de X. ¿Cuál es esa ecuación que convertí en términos de X? Esta. Pregunta. ¿Quién sería Y? ¿Cuál es el valor que sería Y? 0 porque es la altura que me están pidiendo. Que sea 0. Igual a todo esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién es A? 16. Menos 16. ¿Quién es B? Más 800. ¿Y quién es C? ¿Quién es C? No hay, entonces ¿quién es C? 0. Entonces, C se volvería 0. ¿Puede ser 0? Sí, señor, puede ser 0. Y ahí lo que vamos a hacer es, usando la cuadrática, por favor lleguen a esos resultados. Muchísimas gracias.